Buenas noches. A poco más de 2 semanas de las próximas elecciones presidenciales, no hay demasiadas modificaciones en el panorama nacional, salvo algunas tendencias que se van consolidando, como que los sondeos muestran a Hermes Wiener en segundo lugar, pero muy lejos, muy lejos de quien será reelecta, que es Cristina Fernández de Kirchner. Hoy por hoy, más cerca del 55% que del 52%, y en crecimiento. Ha sido una característica que se ha mantenido durante toda la campaña. Creo que de forma inédita nos pasamos 2 meses divagando sobre la nada misma. Es decir, después de las internas abiertas, que marcaron una diferencia tan grande entre la presidenta y el resto, se llega a la elección del 23 de octubre con todo consumado, como un hecho consumado. Cabrá preguntarse y especular sobre si se logrará algún récord en materia de porcentajes, si se llegará al 62%, que en algún momento logró Perón, si se llegará a una cifra parecida a la de Raúl Alfonsín en el 83. No es inédito el porcentaje que logra Cristina, sí la diferencia entre primero y segundo. Eso no se dio nunca en la República Argentina y hace muchísimo tiempo que no se da en Latinoamérica. Estar hablando de 40 puntos de diferencia, de más de 30, es francamente, o muestra francamente el desatino en que se ha convertido la oposición. Pero mientras tanto pasan cosas en la política santafesina. Sabrán ustedes, por ejemplo, y si no se los cuento, que lo que se denominaba el reuteoveidismo, esto es diputados reutemistas y oveidistas, 6, que están en la Cámara de Diputados, que estaban en el bloque federal, han resuelto romper con ese espacio y van a crear un bloque propio. Esto es a la luz también de lo que sucedió en las elecciones presidenciales. Ya son muy poquitos los que quieren mantenerse fuera del calor del poder, fuera o lejos de Cristina. Vamos a hablar de toda esta cuestión con la diputada Celia Arena, que además era vicepresidenta del bloque federal. ¿Qué pasa en el socialismo? ¿Cómo queda el socialismo después de aquella interna que ganó Bonfatti, después de aquella nómina a diputado nacional, en la cual no se incluyeron referencias del sector de Giustiniani? ¿Qué pasa en el Consejo Municipal? Va a estar con nosotros el presidente del cuerpo, Miguel Zamarini. Y también, ¿qué pasa con el PRO? ¿Qué es el PRO? El PRO es del CEL, el PRO es la lista de diputados que apoya del CEL con dualdistas y gremialistas. ¿Qué va a hacer el PRO en la Cámara de Diputados de la provincia? Bueno, vamos a hablar con el diputado provincial electo y presidente de PRO, Federico Angelini. Todo esto tras el primer corte. Estamos con el presidente del Consejo, Miguel Zamarini. Bienvenido, Miguel. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La primera pregunta tiene que ver, obviamente, con lo que está sucediendo en el Consejo, con esto que tanto se habla del recambio de autoridades. Estuvimos acá con Mónica Fein, intendente electa, dijo, debe ser el futuro presidente alguien que pertenezca al Frente Progresista. Desde el justicialismo se sostiene otra cosa. ¿Cuál es su mirada? Se pueden decir muchas cosas y está muy bien que se digan. Yo creo que cada fuerza política tiene sus aspiraciones, eso es legítimo. Luego hay que tener los votos, reunir los votos como cada año viene sucediendo, cada 10 de diciembre. Creo en una primera instancia, porque no hay ninguna reglamentación que lo diga, sino por la tradición, que el Partido Socialista estaría con 5 concejales a partir del 10 de diciembre. Y si tomamos
como Frente Progresista Cívico y Social, sumando al radicalismo, al Partido Demócrata Progresista, a la coalición cívica, se reunirían 11 concejales. Se podría decir, bueno, le correspondería, pero si del otro lado se reúne igual cantidad de votos, bueno, como ya sucedió hace 2 años, ¿no? Yo creo que todavía ni se han iniciado las conversaciones. Me parece muy particular de cada fuerza que diga y especulen o hagan consideraciones. En el Frente Progresista aún no lo hemos hablado. Sinceramente, esto sí dentro del Partido Socialista. Hemos hablado ya en el momento que unificamos una candidatura para la intendencia detrás de Mónica Fein, dejamos muy claro esto, de que la corriente de opinión o sector al cual yo pertenezco, que lidera el senador Giustiniani, dejamos abierto el camino para que Mónica Fein fuera la única candidata. Nosotros declinamos en función de eso y dijimos, después si hay alguna posibilidad, discutiremos el Consejo, y esto, si hay alguna posibilidad, depende de los votos que se reúnan, no de una voluntad solamente del socialismo, sino de todas las demás fuerzas que lo integran. ¿Tiene intenciones usted de seguir presidiendo el cuerpo? Yo llevo 6 años presidiendo el Consejo, esto no hay antecedente, digo, ya hemos hecho lo nuestro. Si el Partido Socialista me postula, digo, ahora quedamos acá, no quiero quedar como candidato porque después la cosa no sale y dice, no llegó. Yo he estado 6 años, es un tema para discutir. Si se nos propone ningún lugar que nos propongan, que nos toque, aunque fuera una banca común, sencilla, vamos a renunciar a seguir trabajando en el Consejo con mucha energía. La tarea de concejal a veces permite lo que no lo facilita la presidencia, porque desde la banca se puede plantear las cosas en otros términos. Yo en la presidencia he tenido que ser muy equilibrado, muy prudente, muy pluralista, respetando a todas las fuerzas. Eso me lo he propuesto, creo que lo hemos alcanzado. Quizás en la banca uno tenga necesidad de jugar otro rol. A mí, la verdad que el lugar que me toque me seduce a seguir trabajando en ese ámbito que es el Consejo, al cual lo valoro. Creo que es un lugar de jerarquía de la política local y estaremos allí acompañando a la intendenta, coincidiremos, ¿no? Veremos después en los hechos lo que suceda. Una, me parece, característica distintiva de este Consejo, de lo que ha pasado en los últimos años con los anteriores, es que no ha habido escándalos. Uno recuerda, hace alguna década atrás, que el Consejo se caracterizaba porque aparecían todos los escándalos que tenían lugar políticamente en la ciudad de Rosario. Pregunto, ¿no ha contribuido a esto aquella reducción del número de concejales que hace que ahora sean todos visibles, que nadie puede, digamos, no trabajar o darse el lujo de hacer algunas cuestiones no santas a riesgo de quedar expuesto? Yo creo que de la visibilidad del actual Consejo se han ocupado todos los concejales. Digo, el todo es una manera no absoluto, porque nunca podemos lograrlo, pero digo, la mayoría se ha preocupado. Los partidos políticos se preocupan de cómo conforman sus listas de manera de tener una buena participación en la banca. Creo que ahí está fundamentalmente la visibilidad del Consejo. Fíjese que en las últimas elecciones, candidatos a intendentes del Consejo, precandidatos varios, a encabezar la lista de diputados nacionales. Ha habido muy buenos candidatos en otras categorías, muy visibles desde el mismo Consejo. Eso antes no ocurría. Yo recuerdo que me lo decía un compañero del Consejo en otros tiempos, decía, nunca vas a ver un candidato a intendente que salga de este Consejo. Y hoy, últimamente, ha habido varios, 3, 4 candidatos. Yo creo que el número adecuado de concejales que integran el Consejo es un asunto pendiente, que lo tendremos que discutir cuando se discuta. Alguna vez lo vamos a discutir, lo de la autonomía, y ahí en la futura carta orgánica del municipio, que ya no la tendrá que decir una ley
de municipios que podrá fijar el marco regulatorio, pero no decirnos a los rosarinos qué queremos para Rosario. Lo deberán decir los propios estatuyentes rosarinos que conformen las listas escriban redacten esa carta orgánica y ahí se determinará qué es lo que necesitamos. Y me parece que ahí también tendremos que consultarlo un poco con la ciudadanía, sus instituciones. Está bien este número, necesitamos otro. Yo me quedo con eso, ¿no? Para una discusión a futuro y no criticar lo que se hizo o no se hizo, porque mi apreciación puede ser muy personal y por allí no compartida. Entonces, me animo a decir que es necesario que discutamos el futuro consejo y el rol de un consejo. ¿Qué es cogobernar un municipio de Rosario? ¿Qué rol exactamente debe tener un concejal? Sobre todo en uno tan heterogéneo como va a ser el consejo a partir del 10 de diciembre, donde este rol no debe correrse el riesgo de trabar la discusión de los proyectos, pero tampoco resolver las cosas así tan fácilmente con lo de las mayorías, ¿no? Que ocurre todavía en la Cámara de Diputados de la provincia, por ejemplo. Ya en el Consejo esto ya no sucede. Pregunto, ¿cómo ha quedado la situación interna en el socialismo? Digo, no escapa a nadie que no participaron en el sector de Giustiniani, el cual usted integra, en las listas a diputados. Usted habla de una corriente de opinión, pero bueno, ¿cómo queda resuelta esa interna, más allá de lo que pasó? Nosotros habíamos anticipado antes de las elecciones primarias, inclusive cuando definimos nuestras candidaturas a intendente, que luego declinamos, y cuando postulamos a gobernadora a Rubén Giustiniani, dijimos, terminadas las primarias, que es donde el ciudadano resuelve al candidato de un partido político, de un frente electoral, hay que trabajar todos detrás del mismo objetivo. Por lo tanto, eso está zanjado, está resuelto. Hemos trabajado para la candidatura a gobernador de Antonio Bonfatti, para intendente Mónica Fein, ahora para Hermes Wiener como candidato a presidente. La realidad partidaria es otra cosa. Yo sigo sosteniendo que dentro de los partidos políticos tiene que haber debate y democracia interna. Y esto se logra con la opinión de los afiliados, con cada uno de sus dirigentes, y todos tenemos la posibilidad de decidir no solamente las autoridades partidarias, sino también los candidatos. Y si no hay acuerdo, para eso están las elecciones primarias. ¿Fue un error haber presentado la candidatura de Giustiniani a una interna? No fue un buen resultado, pero error no. Fue plasmar lo que estoy diciendo, que el ciudadano lo resuelva. No hay una sola voz que unifique dentro del socialismo. No hay ni habrá. Lo vamos a resolver la conducción de este partido y la marcha de este partido entre un conjunto, y cuanto más amplio sea ese espacio. No estoy planteando un asambleísmo, no creo en eso, no es tan horizontal de esa manera, pero tampoco es tan vertical. ¿Seguirán actuando como corriente de opinión interna, como grupo interno, más allá de los resultados que se han dado? En realidad no lo hemos todavía plasmado. Hemos hecho la presentación de una de las listas para las elecciones primarias. Seguimos conformando y funcionando como tal. Quizás llegue algún día el momento para favorecer la democracia interna dentro de nuestro Partido Socialista, la conformación o no. Yo me inclino por conformar corrientes de opinión, porque esto le va a hacer muy bien al partido. Esto no es una lucha interna por los cargos, es por las ideas, y me parece muy bien que los ciudadanos participen de este debate. Me parece muy saludable. Yo no creo en estas coyunturas de que el que tiene los votos resuelve. Y lo digo por el Partido Socialista y por otros partidos también. No los menciono porque yo no quiero hablar de los demás, pero yo digo, eso dura un tiempo. En cambio, los partidos trascienden a los hombres y mujeres, porque hoy las mujeres en el Partido Socialista van a tener muy prontamente el 50% de las voluntades para tomar decisiones. Gracias por haber venido, Samarini. Gracias a usted, buenas noches. Estuvimos con Miguel Samarini, presidente del Consejo Municipal Rosarino. Ya viene Celia Arena.
Celia Arenas es diputada nacional del justicialismo santafesino, vicepresidenta, renunció a la vicepresidencia del bloque federal en la Cámara y está ahora con nosotros. Bienvenida, Celia. Muy buenas noches. ¿Cómo se puede explicar lo que ha pasado con el grupo de los 6 diputados justicialistas santafesinos, reutemistas y obeiristas que han decidido constituir un bloque, digamos, santafesino? Bueno, en realidad esto es como producto de una decisión que todo el mundo conoce, pues tomó estado público hace 15 días de Felipe Solá, que era presidente del bloque, que bueno, él nos manifestó, nos pidió disculpas después por haberlo hecho a través de los medios, porque nosotros considerábamos que si había alguna decisión que tomar, debería haberlo hecho al bloque, nos pidió disculpas por eso, pero bueno, manifestaba que él sintió la necesidad de expresar cuál era su visión sobre el momento. Esto indudablemente apuró una decisión que ya se venía madurando y lo veníamos hablando nosotros a principio de año, todo el bloque, no solamente los 6 santafesinos. Habíamos tenido una charla respecto a la posibilidad de un cambio de presidencia de bloque. Uno de los integrantes había propuesto, un sector había propuesto a uno de los integrantes como presidente, y la verdad es que todos acordamos que no era un momento de tomar ese tipo de definiciones, que teníamos que priorizar el trabajo, digamos, el acuerdo entre todo el bloque, el acuerdo parlamentario, y dejar esa discusión para después del 23 de octubre. ¿Por qué esto? Porque indudablemente a principio de año nosotros veíamos que cada sector que componía el bloque tenía estrategias electorales distintas. Entonces, en medio de esas estrategias electorales distintas, nos parecía razonable dejar esa discusión para después del 23 de octubre. Bueno, indudablemente después de la decisión de Felipe Solá de dejar el bloque, de dejar la presidencia, el bloque y el bloque, nos pareció apropiado a nosotros también renunciar a la vicepresidencia, claro, que era yo, pero digamos, era parte de un acuerdo político de todos los sectores que componíamos el bloque, que indudablemente ya no existía. Fortalecer, nosotros decimos, ¿por qué esta decisión de formar este bloque de los 6 santafesinos? Tiene que ver esencialmente con mirar un poco para atrás y para adelante y darle sentido a todo lo que nosotros hicimos desde antes, pero desde febrero en adelante a través de nuestro congreso partidario, y focalizar nuestro interés en la provincia de Santa Fe, digamos. También es simbólico esto, es darle sentido un poco a todo lo que vinimos haciendo durante todo este año. Nosotros tuvimos en el mes de febrero un congreso provincial, que es el órgano máximo de conducción de nuestro partido. En ese congreso se discutió una política referida a todo el proceso electoral de este año. En ese marco se acordó generar las condiciones para que todos los distintos sectores pudieran tener sus candidatos y todos pudieran participar dentro del Partido Justicialista y después, obviamente, acompañar a quien ganara la interna. En ese mismo congreso se resolvió, se reafirmó algo que es lógico, digamos, y que de hecho es así, que para las elecciones nacionales el Partido Justicialista iba a acatar lo que decidiera el Partido Justicialista Nacional, que es quien define, digamos, la estrategia electoral en las elecciones nacionales. Entonces, bueno, en ese marco, esto también fue darle un poco desde lo simbólico, decir dónde estamos parados. Uno puede leer el trazo grueso de esto y pensar, bueno, responde a la lógica de siempre del peronismo, de estar donde se encuentra el poder, y por eso se termina el peronismo federal, por eso se fue Solá, por eso los santafesinos hacen su propio bloque. ¿Esta es una mirada sesgada? Yo creo que, a ver, todo tipo de análisis sobre el peronismo siempre dejan una parte afuera, porque la verdad que es un fenómeno político muy complejo, que, digamos, se necesita mucho tiempo para analizarlo y seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Porque siempre hay miradas distintas y análisis legítimos, pero que pueden no coincidir. Hay algo que es real, que es el peronismo federal fue un espacio que se creó en un momento, a partir de las elecciones del 2009, en un momento político muy complejo, porque en ese momento Cristina Fernández de Kirchner hacía poco que había asumido como presidenta, con un porcentaje muy elevado de votos,
tomó una decisión que en cuanto a la provincia de Santa Fe, si bien tuvo un impacto nacional que trascendió la medida específica, pero nuestra provincia tenía un impacto muy complejo y muy complicado, como fue la resolución 125 y todo lo que trajo acarreado. En ese momento, separarse del bloque que Reutemann, en ese caso era el senador, tomó la decisión en febrero de 2009 de separarse y de formar su propio bloque que se llamó Santa Fe Federal, tuvo que ver con pensar distinto respecto a lo que se estaba haciendo y con no encontrar un canal para poder expresarlo, siendo parte del partido que estaba gobernando, no encontrar un canal para decir, a ver, yo tengo una forma o veo que en la provincia de Santa Fe esto impacta de tal manera, se puede resolver de esta, ¿sí? No se encontró un canal. Ese año fueron las elecciones, no hubo voluntad, nosotros no fuimos por fuera del Partido Justicialista. El Partido Justicialista autorizó a sus afiliados a formar frentes distintos. En la elección nuestra, el Partido Justicialista no formó parte de la elección. Se formaron dos frentes, Frente para la Victoria y Frente Santa Fe Federal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros siempre tratamos de respetar y esforzamos por respetar la institucionalidad que representa el Partido Justicialista, porque tenemos la convicción que en una democracia el partido político es lo que marca justamente ese reclamo que hay de la gente de institucionalidad. En la democracia los partidos políticos son importantes. Entonces, bueno, se tomó esa decisión, que no fue la misma que se tomó en otros lugares, donde el Partido Justicialista participó en otras provincias y algunos sectores fueron por fuera del Partido Justicialista, como puede ser el caso de Buenos Aires, donde estuvo el Partido Justicialista en el Frente para la Victoria y Unión Pro Federal presentó otra lista. Nosotros cuando juramos en diciembre, establecimos un marco de acuerdo con los distintos sectores del peronismo de distintas provincias que habían ido con estrategias distintas, pero peronismo no kirchnerista, con miras a definir una alianza y una estrategia electoral conjunta, ¿sí? Pero eso pasó hace prácticamente 2 años, y el desarrollo después del peronismo federal como espacio político, de construcción política, no se concretó, porque indudablemente hubo estrategias muy diferenciadas y no hubo un candidato fuerte, sólido, con presencia, que pudiera aunar voluntades políticas en torno a esa candidatura. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque no es que el peronismo federal fracasó ahora, fue un intento de consolidar un espacio político con una alternativa electoral, con un candidato fuerte, que indudablemente no se pudo constituir por un montón de variables. Esa es la situación del peronismo federal, digamos. Por eso digo, a principio de año definimos seguir juntos priorizando la cuestión parlamentaria. Usted tiene una muy buena relación con Vudú. Digo, me parece además que este bloque santafesino se va a terminar en diciembre porque se va Obeid, se va Walter Agosto y supongo que quedará, no sé, sujeto todo a un solo bloque, o hay perspectivas de que se mantenga aún con menos miembros, diciendo que todos los que ingresan, los diputados que ingresan, son puramente kirchneristas. Sí, de hecho, digo, en esta elección, por eso es complejo a veces entender. Yo creo que en términos generales la gente está muy lejos de todo esto. ¿Sí? Esto es algo que nos interesa a los que nos interesa la política, pero de hecho el Partido Justicialista en esta instancia no tuvo también no tenía 2 candidatos a presidente, pero sí podría haber tenido 2 listas a diputados nacionales, ¿sí? La que se presentó y alguna otra lista. No hubo una sola lista de diputados nacionales, que indudablemente está con el Frente para la Victoria. Nosotros, cuando tomamos esta resolución, que digo, no fue por voluntad propia, sino fue por un hecho externo, que fue la decisión de Felipe Solá de hacer este planteo, priorizamos esto y dejamos todas las discusiones posteriores al 23 de octubre como lo habíamos establecido, más allá de que entre nosotros vamos hablando y analizando la situación, pero hay que ver qué es lo que pasa con el resto de los diputados, hay que ver qué pasa con los diputados de Córdoba, hay que ver qué pasa con los diputados de Entre Ríos, digamos. El 23 de octubre vamos a tener el mapa de cómo queda el Congreso
para el próximo periodo de 2 años. También está nuevamente la discusión de las comisiones, presidencias de comisiones, digamos, de cómo se conforman en cuanto a autoridades del Congreso, que se cambia cada 2 años. Así que indudablemente el espacio entre el 23 de octubre y el 10 de diciembre tendrá definiciones en este sentido, pero digamos, hay que hacerlo sobre hechos concretos y cuando tengamos la conformación final. Sí. Para terminar, le pido una respuesta corta. ¿Qué va a hacer de ahora en más el PJ santafesino? Porque, digo, hay un sector que se fue con el PRO, el resto jugó la interna, ha ganado las cámaras legislativas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un desafío enorme, porque justamente lo que siempre hacemos hincapié en el Congreso del 5 de febrero es porque justamente sabemos que el desafío es poder generar las condiciones para que puedan existir todos los sectores internos. Queremos un partido democrático donde puedan existir las diferencias. Es cierto que hay peronistas que se fueron al PRO, pero no forman parte del partido, porque digamos, legítimamente son peronistas que decidieron jugar en otro partido político que es el PRO. Sí. Hay una instancia que es la de discusión, por eso decía, quienes no estaban conformes con la estrategia tenían la oportunidad de discutirla en ese Congreso, que fue abierto para que se plantearan todas las posiciones. Nosotros creemos que estamos en muy buenas condiciones. La verdad que el resultado de las elecciones, como usted decía, a nivel legislativo, en las provinciales fue excelente. Se hizo un trabajo muy bueno, a pesar de que existían diferencias entre los distintos sectores, hubo espacio para discutirlas y para trabajar, así que el espíritu nuestro es avanzar en la unidad. El año que viene hay elecciones partidarias, así que creo que estrictamente mirando nuestro partido, lo que nosotros tenemos por delante es justamente poder aunar criterios para establecer una elección en la que puedan participar todos. Si hay acuerdo, habrá una lista única y si no, iremos a una interna. Celia Arena, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Estuvimos con la diputada nacional Celia Arena, hacemos el corte. Viene con nosotros Federico Angelini, que es el presidente del PRO. Federico Angelini es diputado provincial electo, es presidente del PRO y es uno de los responsables de que en su momento el PRO fuese en busca de Miguel del Cel. Bienvenido, Federico. Gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, ¿en qué está el PRO? ¿Qué pasa con el PRO? Porque, digamos, ha habido una formidable elección en julio, donde estuvieron a un tris de ganar la gobernación y ahora es como que se pierde un poco de vista en qué está el PRO Santa Fe. A ver, nosotros iniciamos un proceso en el 2009 con una muy buena elección en Rosario, en la cual ingresó Laura Huescam al Consejo, y que además hicimos pie en distintos lugares, cabezas de departamentos a lo largo y a lo ancho de la provincia. También incorporamos al Consejo Deliberantes de Venado Tuerto a César Merino, que obtuvo un resultado bárbaro. Ahora, en ese proceso nosotros tomamos la decisión de no ir a la legislativa del 2009, porque no veíamos una consistencia todavía del partido en la provincia, y nos preparamos para el 2011. Allá por el 2010, septiembre del 2010, y en permanentes charlas que veníamos teniendo con Raúl Fernández, que es diputado electo junto conmigo, amigo personal de Miguel del Cel, y que de a poquito se empezó a incorporar Miguel a esas charlas, veíamos en Miguel una persona que tenía mucho interés por la cuestión pública, por la cosa pública. Sumado a eso también la relación que él tenía con Mauricio Macri. Así que bueno, así fue como esa noche de diciembre Mauricio le ofreció ser la candidatura a Miguel y tuvimos el resultado tan no deseado, porque la verdad es que nos hubiera encantado ganar, estábamos preparados para gobernar la provincia, pero un excelente resultado, ¿no? ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, entraron 7 diputados provinciales, incorporamos más de 10 concejales a lo largo de la provincia, estamos en un proceso de organización interna, de preparación de los concejales y diputados electos para hacer frente a este desafío que son los cuerpos legislativos, y bueno, no hay 2015, sino un muy buen 2013. ¿Y por qué, digamos, uno observa a Del Cel,
levantando la candidatura de Duhalde fuertemente. Acá se hace una alianza con el dualdismo, pero uno lo observa a Macri sin hacer ningún tipo sin darle apoyo ni a Duhalde ni a nadie. ¿Por qué esa diferencia? Allá por marzo, cuando Mauricio propuso hacer una mesa de diálogo entre las distintas fuerzas de oposición, se lo tomó hasta chistosamente, digamos, ridicularizándolo a él mismo. La verdad es que demostró el 14 de agosto que tenía razón, que había que dialogar y que las internas abiertas iban a permitir que la sociedad elija a un opositor. Hoy no hay proyecto de oposición, ninguna de las alternativas que están frente a Cristina Fernández de Kirchner, vos podés decir, bueno, voy a votar a esta, que hay un proyecto atrás de esa persona, son todos nombres propios, y creo que de ahí es que el PRO a nivel nacional no puede apoyar a nadie. Tomó la decisión de no apoyar a nadie. A nivel local, nosotros teníamos un acuerdo firmado en febrero para las provinciales, que se decidió darle continuidad a través de Unión Profederal, y que veíamos que el vehículo para llevar esa candidatura era la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde, y bueno, y por eso es que pudimos armar una lista con Vicente Mastrocola a la cabeza, con Gisela Scaglia como número 2 y Lucas Incico como número 3. De cara a lo que se viene en la legislatura, porque ingresan 7 diputados del PRO. Hay allí diputados del peronismo, o sea, dirigentes del peronismo que se fueron que no participaron por adentro del PJ. ¿Cómo quedará conformado el bloque del PRO? Porque estuvo acá Alejandra Bukasovich y dijo que ella era partidaria de que el peronismo federal tenga su propio bloque. Nosotros, la idea al día de hoy es que Unión Profederal sea un bloque o un interbloque, pero que Unión Profederal, que es lo que el 24 de julio la ciudadanía votó, esté en la Cámara y que sea representante de todo el pueblo santafesino, pero también obviamente de la gente que lo votó. La idea es que Unión Profederal haya llegado en julio para quedarse de cara al 2015. Y en el marco de este escenario que se va a dar en la Cámara de Diputados con un poder ejecutivo que por primera vez en la historia política de Santa Fe va a tener mayorías legislativas en manos de la oposición, ¿cuál será la conducta, en este caso, de los diputados provinciales del PRO? En eso vamos a ser claros. O sea, los proyectos que presente el Ejecutivo y que tengan para nosotros su aplicación sean positivos para la ciudadanía, nosotros no vamos a tener problema de votarlos. Hay muchos sectores, y creo que esto es una cuestión de eso, si es la mala política, que cuando viene de otro sector político directamente es el no sabiendo, algunas veces ni leyendo el proyecto. Ya lo hemos demostrado nosotros en el Consejo en Rosario, que está muy justa los números para el oficialismo, y cuando hemos tenido que aprobar algo que a lo mejor no era lo más simpático, pero que se veía necesario, como la capitalización de la mixta, por ejemplo, que había mucha resistencia, se aprobó porque creíamos que era necesario para que el servicio público, como los colectivos, sea un mejor servicio para los ciudadanos. Ahora bien, cuando a los 3 meses se pidió un aumento de boleto, cuando no se cumplieron las condiciones con la cual se capitalizó la mixta, dijimos que no, porque, o sea, tema por tema. Y obviamente nosotros también queremos que todos aquellos proyectos que nosotros vayamos a presentar tengan esa consideración también. En algún momento del año pasado, el PRO iba camino a conformar una alianza con un sector del justicialismo, es decir, lo que hoy se reproduce en la provincia, en Rosario, ¿no? Que era Giuliano y que era Miatelo más la democracia progresista. Eso se cortó. Giuliano fue a internas por adentro del peronismo, perdió junto con Miatelo, pero el PRO hizo una muy buena elección a concejal, no tanto a intendente.
pero hay un camino fértil, me parece, en Rosario para ustedes. ¿Qué van a hacer respecto a Rosario? Bueno, el PRO tiene la segunda minoría en lo que son los bloques en el Consejo Deliberante. O sea, cuando hablan del partido justicialista, Caballero no es lo mismo que Giuliano y Giuliano no es lo mismo que Zuckerman. Nosotros somos 4 ediles los que van a ingresar, 3 más Laura Huesca, los cuales van a formar un mismo bloque y van a empezar a partir de ahí a hacer un eje de construcción de cara al 2015 con mucho futuro. La verdad es que nosotros estamos donde habíamos estado el año pasado, los que se fueron otros. Nosotros era una opción contraria al oficialismo municipal, pero también contraria al oficialismo nacional. Nosotros nos quedamos donde estamos. Sí, hoy por hoy Giuliano y Miatelo están con María Eugenia Bielsa en encuentro por Rosario. Sí, hoy está con el kirchnerismo. Claro, pero pregunto, digo, políticamente, de ahora en más, el PRO ¿qué va a hacer? Porque bueno, en su momento fue un acierto haber incorporado a alguien que venía desde afuera de la política como Miguel del Cel, más la renovación, caras nuevas que se dieron en Rosario y que permitieron esta muy buena performance en el Consejo. ¿Va a ir por ahí la política del PRO, convocando a nueva gente? Nosotros la idea es empezar a seguir convocando gente que vean a la cosa pública como un instrumento para mejorar la realidad de los ciudadanos. Estamos convencidos que no creemos en la vieja, en la nueva política, pero sí en la buena y en la mala. Creo que hay gente nueva que es mala y hay gente que viene de años y es muy buena y ha hecho muchas cosas por la gente. El proyecto nuestro es seguir con lo que viene, pero también incorporar todos los días distintos representantes de la sociedad civil, del empresariado, de gente que quiera participar en política y que tengan la voluntad de empezar a jugarse por lo público, porque es la única manera. Yo siempre digo, las ONG, todos tienen buenas ideas, pero el único lugar donde se cambia la realidad es desde la política, y desde ahí es donde se tienen que ejecutar las políticas públicas. ¿Y cómo te parás vos frente a esta disputa que se ha dado adentro del partido y que llega además a otros bloques respecto a quién tiene que... Primero voy a preguntar por qué renunció la concejal electa que renunció. Ella, no tengo... a ver, yo no he hablado con ella, lo que sí me transmiten es que es una situación personal delicada, por lo cual, obviamente, desde ahí se justifica su renuncia. De ahí es que se han generado un montón de versiones, las cuales obviamente no soy quien para descalificarlas, pero yo no tengo por qué no creer en lo que ella me dice, aparte porque he compartido la campaña y ha tenido siempre una vocación de servicio muy importante de cara a... ¿Cómo se llama esta? Sofía Alarcón. Sofía Alarcón. Bueno, Sofía Alarcón no asume, se ha dado una disputa dentro del partido. ¿Quién, para el presidente del PRO Santa Fe, se debe respetar el cupo femenino? ¿Se debe darle prioridad a lo que dice el otro sector? ¿Quién debería ser la concejal? La ley es muy clara, la ley es muy clara y dice que el que debe asumir una vez terminadas las elecciones es el que sigue en la lista, o sea, el número 4. Eso dice la ley y es muy clara. Lo que también quiero dejar en claro que el PRO, a través de esta situación que nos toca vivir, de ninguna manera tuvo una intención de generar esta situación, sino todo lo contrario. Nosotros estamos a favor totalmente del cupo femenino. De hecho, lo demostramos habiendo en el 2009, teniendo como número 1 a Laura Huesca, en la ciudad de Buenos Aires, la vicejefa de gobierno, las 2 vicejefas de gobierno, Gabriela Michetti y María Eugenia Vidal, bueno, son mujeres, o sea, no tenemos ningún tipo de problema con eso. Hay una disputa, la disputa la tiene que resolver la justicia, y ahí estaremos esperando, y ya sea Marcelo Gimén, que es el número 4, o María Julia Bonifaci, estaremos trabajando, estará Roy, Alejandro y Laura Huesca esperando a ver cuál de ellos dos es, para trabajar en conjunto como lo hicimos en la campaña también.
lo que ha sucedido respecto a, bueno, a esta mujer que no quiere asumir, esta candidata que no quiere asumir, los obliga a extremar el trabajo político dentro del PRO. A ver si se entiende la pregunta. Creo que los sorprendió a ustedes mismos el resultado electoral y que a lo mejor pusieron como candidatos en lugares expectables a gente que no estaba en condición. Tuvimos una muy buena lista, entonces eso también a lo mejor no lo veíamos a ese resultado, finalmente se dio. A ver, Sofía es una militante social, si vos vas a la seccional 14, vos vas a ver comedores, merenderos que están manejados por ella es docente, o sea, es una militante social, no es una persona que viene totalmente, una secretaria de alguien que está atrás de una oficina. Y María Julia es médica, Marcelo Jiménez, secretario general del Sindicato del Vidrio en Rosario, o sea, son personas que están, María Julia fue candidata también en el 2009 por Unión del Centro Democrático, o sea, son personas que están vinculadas a la política. Sí, obviamente tenemos la obligación, no a partir de esto que pasó en estas elecciones, sino que tenemos la obligación nosotros de revisar todas y cada una de las candidaturas, porque, a ver, no solo que representan a un partido que fue muy votado, sino que van a estar en listas que probablemente lleven al próximo presidente de los argentinos, como va a ser Mauricio Macri en el 2015. Federico Angelini, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Estuvimos con el presidente del PRO, diputado provincial electo. Hacemos el último corte, conclusiones. Creo que tuvimos en este programa tres protagonistas de la realidad política santafesina y que van demarcando lo que va a ser el futuro de cada partido, ¿no? Cuando pase un poco esta catarata de votos que va a recibir Cristina, asuman las nuevas autoridades. Por el lado de Samarini, lo ha dicho acá claramente, el justinianismo va a actuar como corriente de opinión interna dentro del Partido Socialista. Creo que fue un adelanto que nos dio Samarini. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras algunos especulaban con que tras la amplia diferencia a favor de Bonfatti en las últimas elecciones en Santa Fe, en las internas, se iba si se quiere, a disolver el justinianismo, no, van a dar la pelea dentro del Partido Socialista. Por el otro lado, Celia Arena, que bueno, ha dado toda su argumentación respecto a por qué se termina el bloque federal. El bloque federal ha sido acribillado más de 4 o 5 veces. El primero fue Reutemann, cuando se fue. El portazo de Solá, Camaleón Solá, ha terminado de darle al bloque federal la inexistencia misma, es decir, se ha terminado. Celia Arena era la vicepresidenta, forma el grupo con 6 diputados, 5 diputados más del PJ santafesino, pero se van a fin de año Obeid y Walter Agosto, con lo cual quedan 4 legisladores. Y los que ingresan por Santa Fe, los diputados nacionales, todos abonan al kirchnerismo, ninguno al reuteobeidismo. Esto es un cambio claro de los tiempos en la provincia. Si ustedes me preguntan a mí, dada la buena relación que hay entre Arena y Vudú, bueno, muy probablemente terminen todos en algún bloque en el año próximo. Y por el lado de Angelini, presidente del PRO, Angelini es uno de los dirigentes con mayor potencialidad en la política santafesina, creo que ha demarcado muy claramente cuáles son los lineamientos del partido para Rosario y Santa Fe, pero también se ha dado un fenómeno de crecimiento dentro de esta estructura que hace que algunas cosas no resulten como quieren algunos dirigentes. Es muy clara la contradicción. Macri dice no apoyo a nadie, del CEL en Santa Fe parece más interesado en apoyar a Duhalde y a Mastrocola del CEL que en ganar las elecciones. Bueno, lo tendrán que resolver y ni les digo
el lío que hay en el Consejo Municipal. Alguno dirá, son crisis de crecimiento. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias.